Nada, muchas gracias por invitarme hoy. La verdad es que es un placer contar un poco lo que hacemos en la universidad y el equipo que dirijo, que es un equipo que hace proyectos básicamente para la universidad, pero también en colaboración con muchas universidades. El equipo, como comentaba él, es grande, pero está compuesto por personas que trabajan directamente por la propia universidad y personas que están haciendo proyectos europeos y están haciendo colaboraciones con otras universidades. Bueno, os quería contar primero alguna parte un poco, digamos, más conceptual y luego enseñaros algunos proyectos que espero que sean interesantes. Yo creo que la parte conceptual conecta muy bien con la presentación de Ir y os contaré. Bueno, claro, aquí lo que nos ocurre siempre es que cuando enseñamos a una persona ante un ordenador dicen no, esto es aprendizaje a distancia, ¿sabes? No, porque está a distancia, ¿eh? El rector que teníamos nosotros hace años, el rector Ferraté, que fundó la UOC, decía: con las cosas que la gente hace por internet, ¿cómo le pueden llamar a distancia? ¿Vale? Y entonces, cuando ves una aula así, sabes, la gente sentada y el profesor contando y tal. No, esto no es a distancia, no, esto es una clase presencial y tal. Claro, tenemos básicamente en nuestras universidades aulas inmensas, ¿eh? A mí me gusta contar que a partir de la tercera fila no sabemos muy bien lo que ocurre, porque claro, la tercera fila ya, y la persona está con el móvil allí y tal, y entonces se produce aprendizaje a distancia, porque la distancia en el aprendizaje la crea el estudiante del profesor y es una cuestión de enganche, lo que llaman engagement, lo que sería disfrutar de aprender, porque al final, cuando nosotros decimos yo tenía un buen profesor, entonces, ¿qué recuerdo tienes del buen profesor? Que salías de la aula y habías disfrutado, que te lo pasabas bien estudiando, y entonces la distancia se crea por el aburrimiento. Saltar a la actividad, cambiar la forma en que se trabaja el aprendizaje es la clave. Bueno, nosotros a veces en la universidad nos gusta decir que es una universidad sin distancias, y es que no porque la UOC es sin distancias, sino porque Internet es sin distancias. Por tanto, en todos estos proyectos que vamos a encontrar por Internet a partir de ahora y que ya estamos encontrando son sin distancias, y la conexión que vas a tener con el profesor o con los otros estudiantes puede ser mucho más rica que la que tienes en una aula, porque al final con el de al lado hablas poco en una aula, pero igual estás en una aula de internet y estás haciendo tweet con el de al lado y quedas para salir a tomar unas copas, o sea que igual la conexión va a ser más grande, ¿no? Vale, la idea es esta del aprendizaje sin distancias. Entonces le empezamos a dar vueltas a cómo era el origen del aprendizaje, porque total, como son las aulas ahora, no es como se empezó a aprender, sino que se empezó a aprender en esto. Pues bueno, busqué a ver Sócrates enseñando, y entras en Google y dices Sócrates enseñando y no te encuentras Sócrates y sus aprendices sentados y Sócrates contando, ¿sabes? Esto no es lo que hacía Sócrates. Lo que hacía él era personalización, compartir, conversar. Te encuentras fotografías como esta que dices, ¿y quién es el profesor aquí? Entonces, la esencia del aprendizaje no es el contar en una aula. La clase magistral no es la base del aprendizaje. Lo que nos ha pasado es que nosotros hemos ido construyendo, ¿no? Luego piensas, bueno, es que tenemos que aprender pedagogía, y entonces, ¿qué era un pedagogo? Y resulta que si les preguntas a la gente de cultura clásica qué es un pedagogo era un esclavo que acompañaba al patricio romano o griego y que iba con él a todas partes y siempre te acompaña y siempre lo llevas a tu lado. Y entonces esto hace pensar, bueno, al final siempre llevamos los móviles a nuestro lado y pueden ser nuestro pedagogo, y podemos sustituir la memoria, los contenidos, podemos sustituirlos porque los tenemos en el bolsillo. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? La actividad. Claro, luego también tenemos algunos arquetipos, ¿no? Porque de entrada pensamos que
que nosotros tenemos una etapa de la vida donde aprendemos hasta los 18 si no vamos a la universidad, si vamos a la universidad hasta los 24. Entonces ya se acabó aprender y trabajamos. ¿Hasta qué? Los 65. Y luego, bueno, ahora menos, ¿no? Y luego descansamos, ¿sabes? Claro, esto es un arquetipo irreal. Es que esto no es verdad. No, es que no está ocurriendo y quizá no ha ocurrido nunca, pero ahora está ocurriendo menos. Ahora resulta que es necesario que aprendamos, sobre todo durante nuestra época de trabajo. En nuestro caso, en la universidad tenemos mayoritariamente estudiantes que trabajan a la vez, que son personas que tienen 30, 40 años, que no tenemos personas de 18. Y en internet vas a encontrar mucha gente aprendiendo en edades que ya no. Y luego también te encuentras gente que está estudiando humanidades, que está estudiando carreras que le interesan y que ya está jubilado y las estudia porque le gusta el tema, por un interés propio, digamos. Luego también cada vez tenemos más espacios en el trabajo y ahora, tal como está el trabajo, cada vez tenemos más espacios y por tanto tiene que ser natural para nosotros colocar el descanso en medio. Los americanos tienen más cultura de esto, porque a veces te encuentras un americano que dice no, he dejado el trabajo durante un año y me he ido a dar una vuelta al mundo y dices esto es muy raro de ver por aquí, pero es mucho más natural parar el trabajo, coger descanso, aprender en medio, volver a trabajar. Y el otro día a unos maestros les contaba que yo creo indispensable que en las aulas de los alumnos empiecen a enseñarles a trabajar, porque claro, enseñamos matemáticas, física y química y luego vamos a trabajar y no tenemos cultura de trabajo. Bueno, hay mucho estereotipo a romper y esto va a cambiar. La idea es que trabajen mientras aprenden y que aprendan toda la vida. Esta es la idea. Hay un personaje interesante que si queréis entrar en YouTube tiene algunas charlas muy buenas. ¿Lo conoces? Sí. Ken Robinson. Sí. Y os lo recomiendo, Sí. Porque, y además, hablan muy claramente sobre qué estamos haciendo con nuestro modelo de aprendizaje, cómo estamos metiendo a los niños a enseñarles mates. Y entonces, cuando acaban, ¿qué son? Buenos profesores. ¿De qué? De mates. ¿Para qué queríamos buenos profesores de mates? Para volver a enseñar mates. ¿Sabes? Y por otro lado, cómo tiene alguna charla donde explica cómo la directora de Cats del musical Cats, que es un musical muy conocido, cómo la echaron de la aula por hiperactiva. Y resulta que hubo un maestro que se dio cuenta que no era hiperactiva, lo que le pasaba es que le gustaba la música. Y claro, nadie se daba cuenta que le gustaba la música y cuando se dieron cuenta que le gustaba la música se puso a bailar y luego en las aulas funcionó bien. O sea, que tenemos unos estereotipos sobre lo que es aprender y sobre que después no son la realidad, porque después los musicales son muy importantes, pero en el aula no. Bueno, os cuento también algunos de los proyectos que llevamos. Hemos hecho un proyecto muy interesante de escenarios móviles y nos ha salido lo que Yves contaba. El proyecto de escenarios móviles consistió en acompañar estudiantes cuando iban en tren hacia el trabajo, cuando estaban utilizando pues, tabletas, cuando estaban utilizando móviles y analizar también para qué utilizan el móvil y qué hacen luego en casa para estudiar, cómo combinan el móvil y el ordenador para aprender. ¿Que eran estudiantes de la UOC? De la UOC. Entonces, ¿les habéis pedido permiso? Oye, sí. ¿Cómo sacáis la asignatura entre que salís de casa y vais al trabajo? Sí, ¿no? ¿Cómo preparáis las packs y todo esto? Les pedimos permiso para pasear con ellos durante un par de días y nos juntamos a ellos. Esto es una técnica, diseño centrado al usuario, utiliza estas técnicas que es un poco como una etnografía, como cuando iba alguien a una tribu africana y estaba viviendo unos días, pues entonces nosotros tenemos gente que acompaña a los estudiantes para ver cómo les funciona. Tipo Gran Hermano. Tipo Gran Hermano, sí. De buen rollo, pero... Y entonces, ¿qué ocurrió? ¿Vale? Hemos hecho un poco unos sketches de lo que vimos nosotros. O sea, vimos que el móvil
o el libro electrónico se usa de forma natural en el proceso de aprendizaje. Es decir, para el estudiante no hay un aprender con el ordenador y luego el móvil es colateral. No, no. Yo por la mañana me bajo unas cosas al móvil, que luego me las leo en el móvil o en el libro electrónico por el tren, y luego por la tarde cojo el ordenador y entonces escribo el trabajo y tal. O sea, que es un continuo. Y que esa visión de si el móvil sirve o no sirve no es real. El móvil sirve para muchas cosas que conforman el aprendizaje. Y el libro electrónico sirve para muchas cosas que conforman el aprendizaje. Y para el estudiante no hay es que solo sirve el ordenador, ¿no? Sino que todo el conjunto de dispositivos se pueden usar en diferentes momentos. Entonces, los profesores, o sea, la idea es que los contenidos no sean tanto marcados son contenidos para móvil, contenidos para ordenador, ¿no? Los contenidos tienen de tener mucha flexibilidad porque el estudiante está esperando usarlo en los diferentes escenarios. No tenemos de esperar que el estudiante solo lee en su casa o solo lee en el móvil. Y os comento algunos proyectos relacionados con esto, ya proyectos concretos. Este proyecto se llama My Way, que sería a mi manera, digamos, a medida, también le llamamos, y es que el mismo contenido de las aulas se encuentra en los diferentes formatos. El proyecto nació de que empezamos a poner los libros accesibles para personas con discapacidad visual. Entonces lo primero que hicimos es un acuerdo con la ONCE y todos los libros de la universidad estarán accesibles en formato de voz. Hicimos un automatismo para pasar los libros a voz. Y entonces nos dimos cuenta de que los libros en formato de voz también eran interesantes para todo el mundo, porque hay estudiantes que van en coche durante una hora hasta el trabajo y entonces ponen unos cascos y escuchan el libro. Y eso es una forma también de trabajar su aprendizaje. Y dices, no, es que escuchar un libro no tiene suficiente retención como leerlo. Eso es verdad. Pero si tú escuchas el libro por la mañana, luego por la tarde acabas de leerlo y por la noche haces el trabajo. O sea, es verdad, no tiene la misma retención, pero también te sirve. Por tanto, no es cuestión de decir lo que tiene más retención es lo que vamos a hacer, no. La cuestión es dar juego, ¿no? Por otro lado, los libros electrónicos se han extendido mucho. No sé si aquí ya tengo algunas estadísticas. Lo que se usa más de los formatos que hemos lanzado, lo que se usa más es el audiolibro. ¿Y por qué se usa más el audiolibro, creemos? Porque todo el mundo tiene lectores de MP3 o móviles con los que escuchar, ¿vale? Ahora ha empezado a usarse más también los EPUBs o MobiPockets, que son los formatos para libros electrónicos, porque se están extendiendo los libros electrónicos. Claro, tiene una conexión lo que usan más con el dispositivo que tienen. Por tanto, como más se extienda la tecnología, más se va a extender el uso de las nuevas herramientas para aprender. Aquí tenéis, bueno, pues algunos ejemplos, ¿no? El libro lo puedes ver, lo puedes tener en formato vídeo, en formato audio, en el libro electrónico, y tú, según el momento, usarás el contenido de una forma o de otra. La idea es que no haya un formato mejor, sino que depende del escenario, del momento en que... Yo soy estudiante en la UOC y no sé cómo tendría que hacer para no solamente leer los apuntes, sino escucharlos como si alguien me los estuviera narrando. ¿No sabes lo que tienes que hacer? Sí. O sea, yo sé cómo bajarme los apuntes en castellano o en catalán. Sí. A través de mis materiales y todo esto. Pero allí en mis materiales, en el 60% de asignaturas está también la versión MP3 y la versión EPUB de los contenidos. Entonces prueba la asignatura, si mi asignatura está convalidada para el MP3 o no. Esto lo tienes de mirar en mis materiales, pero ya te digo, el 60% está en estos momentos. También es un proyecto que es de largo desarrollo, porque claro, hay algunas que no pueden. Estamos hablando de 2.500 asignaturas, o sea que sí. Pero mayoritariamente sí ya se ha migrado al formato este, la mayoría de asignaturas. En el Open Courseware de la UOC, porque tenemos un Open Courseware donde se juegan materiales, los que están colgados ya están en estos formatos. Bueno, estoy haciendo ciencias del trabajo. Ciencias del trabajo, seguro que vas a coger alguna asignatura así. Sí. La que he hecho Si quieres luego lo miramos.
ahora he hecho auditoría sociolaboral 2. Luego lo miramos si está en Vale, este vale. formato. Bueno, luego, claro, cuando están con el libro electrónico lo que esperan es poder anotar en el libro electrónico. Bueno, cuando estás con el libro papel tú anotas y luego cuando llegas a casa has marcado y tal y utilizas aquello para el trabajo. Si lo haces con el libro electrónico es mucho más potente, porque las anotaciones, por ejemplo, las puedes ver todas juntas, las anotaciones las puedes compartir con los otros estudiantes, o sea que las herramientas de interactividad en los contenidos pues se van a extender. L'aula móvil. L'aula móvil es un servicio enfocado a cuando te conectas con el móvil. Cuando te conectas con el móvil recibes el aula móvil y el enfoque del aula móvil es a los avisos. O sea, igual que el aula en el PC lo que hace es trabajar básicamente con el total de servicios, un aula móvil que espera el estudiante, espera saber qué cosas nuevas hay, ¿vale? Está mucho más centrado en los cambios que se producen. Bueno, este proyecto voy pasando, son pantallas de cómo se ven las aulas en diferentes dispositivos. Y yo creo que otro proyecto muy interesante de contar es el tema de lenguas, porque el aprendizaje de idiomas es un gran sitio donde aplicar nuevas metodologías, porque tiene una dificultad clara, sobre todo, por ejemplo, en lo que sería pues, el aprendizaje oral, pero después en general. Y además los profesores de idiomas son profesores típicamente que conocen tanto el contenido, o sea, un profesor de inglés conoce el inglés, pero conoce la pedagogía de cómo enseñar inglés. Te puedes encontrar un profesor de química que conozca mucha química, pero la pedagogía de la química no sea el suyo. Entonces, los desarrollos en lenguas yo creo que son un gran ejemplo, y por internet vais a encontrar muchos sitios donde hay desarrollos de lenguas muy interesantes. Lo que nosotros hemos trabajado más es los desarrollos enfocados a la parte oral, digamos, al poder hablar la lengua, al control del idioma. Estos son ejemplos de chino. Y para acabar, este es el proyecto Campus Project. Este proyecto lo hemos hecho con diversas universidades. Iniciamos con 12 y ahora ya debe haber unas 20 universidades, y se trata de que los desarrollos de e-learning que vamos haciendo cada universidad los podemos compartir a través de un estándar tecnológico. De manera que si una universidad hace una aula móvil y otra universidad hace unas herramientas para idiomas y otra universidad hace tal, hay una solución de conectividad, esta que se llama OKI, que es una solución que tiene el MIT de Boston, y que nos conecta los desarrollos de todas las universidades. Bueno, pues es esto. Estas son las ideas. No sé si tenemos un momento aún. Quería intentar encontrar un vídeo y pasaros un vídeo que es curioso. ¿Puedo? Sí. Voy a intentar encontrar el vídeo este, que es un poco... Me gustaría enseñároslo porque es un poco en la línea esta filosófica de cómo cómo debemos cambiar, ¿no? Sí. Está conectado el ordenador, ¿no? Sí. Bueno, no sé si vosotros a veces habéis visto pastores de ovejas, ¿no? Los pastores de ovejas tienen sus ovejas y ellos son los pastores de sus ovejas, ¿vale? A veces las aulas, aunque no me gustaría exagerar, pero parece un poco como si el profesor fuera el pastor de las ovejas, ¿vale? Y protege, y
Y hasta hay concursos donde hay los mejores pastores, porque hay mejores que otros, y hay pastores que con los perros silban o hacen así, y todas las ovejas lo aprenden todo, ¿vale? Y otros pastores que no aprenden tanto. Pero la clave no está tanto en ser muy buen pastor. Esos concursos de caza de perro de caza. Sí, esto sería un concurso de perro. No sé si se ve bien. Igual podemos cerrar la... No vamos de casa de nada, ¿no? ¿Eh? No vamos de casa de nada. No. Esta gente que son pastores de ovejas, en vez de concursar entre ellos y mirar quién es el mejor pastor de oveja, lo que están haciendo aquí es ponerse de acuerdo para que todos los pastores y todos los perros a la vez vayan a controlar las ovejas. Entonces, no es lo que hacen con las ovejas. ¿Vale? Claro, porque si metes, o sea, estás hablando de aulas de 30 profesores, por ahora imagínate que la aula es de 300, pero entonces tienes 10 profesores. Igual lo que puedes hacer es distinto. Y nosotros estamos centrados, ¿sabes? Entonces aquí aplican tecnología, les ponen LEDs a las ovejas. Y aplicando tecnología consiguen otras cosas. O sea que trabajando en equipo, juntando los grupos, cruzando los grupos y luego aplicando tecnología, mira lo que hacen aquí. ¿Partido? Un partido. De fronto. Sí. Y van silbando a los perros, no se oye pero es muy curioso el vídeo este si lo queréis, porque se oye como silban, perro para arriba y para abajo. Yo lo he visto en Irlanda, un concurso de eso. ¿Has visto el concurso de esto? Vale. Aquí van juntando las ovejas de una forma concreta y al final, pues, para conseguir una imagen, ¿no? Van tomando fotografías de la imagen. Pues hasta hacen mosaicos. ¿Eh? Hasta hacen mosaicos. Hasta hacen mosaicos, sí. Y entonces nadie podía pensar antes que unos pastores de ovejas se pusieran a hacer un mosaico, donde, mira, ¿ves? Va saliendo el mosaico, ¿eh? Y sale la Gioconda. Nadie podía pensar antes que esos pastores de ovejas, pero se pusieron en grupo y usaron tecnología. Yo creo que aquí nos falta un poco un enfoque, y nada más.